Para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Muy buenos días. Es un placer este lunes compartir con don César Quintanilla, experto en cambio climático y resiliencia en el extremo derecho del set. Bienvenido. Gracias, Renato. Feliz Bienvenido, de estar acá. César. Con el alcalde de Santa Lucía, Francisco Morazán, y miembro de la Junta Directiva de la MON, Julio Avilés. ¿Qué tal, Julio? Renato, un placer. Años de conocernos, ¿verdad, Años de Julio? conocernos, muchas gracias. Y no digamos con Dulio Medina, productor y presidente de Prograno. ¿Qué tal, Gracias, Dulio? licenciado. ¿Cómo estás, Dulio? No, aquí, gracias por tenernos acá. Otro de nuevo. año, Otro año. hablando casi siempre de lo mismo. de lo mismo. Pero es que necesitamos un parteaguas, fíjate. Yo estoy sorprendido. Con César planificamos este programa hace como 5 días. Y me estaba informando hoy en la madrugada, que nosotros pagamos en el 2023 un seguro justamente para que si nos vienen lluvias fuertes y hay pérdidas, este seguro paramétrico responda justamente no para pagar el 100% de las pérdidas, ni pagarle a cada productor casa por casa, pero por lo menos para que los productores tengan liquidez. Mira, ya te voy a explicar bien. Ajá. Y producto de esa lluvia, si mal no recuerdo, aquí tengo los datos, en el 2024 nos dieron casi $5 millones. El seguro nos pagó $5 millones. ¿Tú alguna vez has escuchado de un seguro paramétrico? No, nosotros perdimos los seguros agrícolas en el 2016. El productor pagaba un 50% del seguro y el gobierno le daba otro 50%. En el 2017 comenzaron a querer liquidar Banadesa con la intención de cerrar Banadesa. Entonces, obviamente que ahí terminaron de liquidar los seguros agrícolas, donde participaban unos seguros privados ahí. Y eso desapareció, no pudimos gozar de lo mismo. Yo pensé que tú tenías la información porque yo tengo entendido que Honduras ingresó en 2023 y voy a deletrearte las siglas, CCRIF, Servicio de Seguros contra Riesgos de Catástrofes en el Caribe. Este es un mecanismo regional de seguros paramédicos contra catástrofes. Paramétricos, no vaya a confundirlo con paramédicos. Es un mecanismo regional de seguros paramétricos contra catástrofes, inicialmente con cobertura por exceso de lluvia, pero ahora nos puede abarcar la sequía también. Hay documentación del Banco Mundial que señala que Honduras financió primas anuales de cobertura por exceso de lluvia dentro de sus mecanismos de protección financiera ante emergencias. Fíjate que este seguro funciona como una especie de gran seguro compartido entre países. Agrupa riesgos, compra reaseguro internacional y permite que un Estado reciba liquidez rápidamente cuando se cumplen los parámetros contratados. El mecanismo realizó pagos normalmente dentro de los primeros 14 días posteriores a los eventos cubiertos de esa tormenta tropical. Sara, ¿te acuerdas de esa tormenta tropical, sí, César? Sara. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Pero ahí ¿Te en acuerdas, ese Julio? caso, Claro. licenciado, en ese caso, bueno, en el caso mío que me corresponde representar a la organización más grande de Honduras de granos básicos, que es Prograno, nosotros no tuvimos información de ese tipo, ni que teníamos de seguro agrícola, ni que había una figura como tener acceso a
a ese tipo de seguros. Nada, tuvimos información de este tipo que tendríamos que haber sido los más importantes en informarnos, porque de repente un seguro agrícola... Vaya, en este me voy a leer para adelantar esa información. El decreto que se aprobó ahorita en el Congreso lleva esa figura de seguro agrícola. El gobierno va a pagar el 80% a los productores y el productor solo va a pagar un 20% del seguro agrícola. Pero obviamente ya puede tener pérdidas totales un productor, pero eso es parte de la... Bueno, pero eso es lo que me ha llamado la atención a mí. Es lo que me ha llamado la atención este dato que... Y Sara golpeó, creo, en 2024. Sí, 2024. Sí, Cierre de 2024. Sí. Ese seguro le da cobertura a los productores que perdieron en Sara, que perdieron en Camarón, en la zona sur, y los que perdieron en Colón en su totalidad, los cultivos de arroz. Mira, ese decreto que se aprobó. Honduras ingresó formalmente al CCRIF en 2023, como cuarto miembro centroamericano, y adquirió una póliza paramétrica contra exceso de lluvia. Adquirió una póliza paramétrica contra exceso de lluvia, vigente desde el 1 de junio de ese año. Fíjate que documentación reciente del Banco Mundial confirma que Honduras mantuvo esa cobertura durante los años de póliza 2023-2024, 2024-2025 y 2025-2026, y que ya cobró 4.67 millones de dólares con la tormenta tropical Sara. Las lluvias extraordinarias entre el 14 y el 19 de noviembre de 2024 superaron el parámetro establecido en la póliza hondureña. No hubo que esperar una evaluación tradicional de cada puente, vivienda o cultivo destruido. El modelo determinó que el resultado, $4.665.090 para Honduras. ¿No tenías conocimiento de eso? No, ni la mesa supervisora del convenio de harinas que Renato, nosotros... Pero hay una cosa muy importante. Mire, como usted sabe el tema de los seguros y cómo es que eso es tan minucioso revisarlo, ahí es, según escucho, es una póliza por exceso de lluvia. Pero Sí. si en la póliza no abarcaba que no existieran las lluvias o que fuera una disminución, No, correcto, en eso estamos pero claros. igual tendría que estar Sí. dentro de la información debería, ¿verdad? del Debería. sistema productivo. Mira, y la información que yo tengo es que el dinero fue pagado dentro de los 14 días posteriores al evento. ¿Y a quiénes fue se el lo primer pagaron? pago de Honduras. Fue el primer pago que Honduras recibió. ¿A quiénes se lo pagaron? A productores no creo. ¿o sería el banco? ¿A quién compró la póliza? El banco. El Estado. Pero el Estado, ¿a quién se lo pagó? Tenía que haberlo distribuido para mitigar los problemas que dejó Sara. ¿O sería que el banco que prestaba No. ¿Aseguró? No. aseguró el préstamo? No. Y el dinero fue pagado dentro de los 14 días posteriores al evento. Fue el primer pago que Honduras recibió del CCRIF. Está hablando del Estado. Eso sería bueno explorarlo, a ver a dónde Entonces, encontramos la razón. O la respuesta tendría que ser. Porque imagine que no nos demos cuenta como productores todas las bondades que pueden generar, porque eso tiene que darle cobertura a la problemática que hoy estamos viviendo. Bueno, es que precisamente el tema de hoy, parte del tema de hoy es esto. Parte del tema de hoy es esto. Lo que pasa es que me encuentro con esta información y digo yo, tengo que priorizar esta información porque yo francamente es la primera vez que me doy cuenta que entre 2023 y 2024 pagamos nosotros un seguro por riesgos paramétricos por exceso de lluvia, cuando la lluvia, y ya te voy a explicar el mecanismo este. Fíjate que es un mecanismo bien importante, que mejor voy a terminar de presentar a mis invitados y después se los explico porque no los tenemos. Vamos a tener en unos minutos a don Javier Manzanares. ¿Ya lo tenemos a don Javier Manzanares? Bueno, vamos a ver si lo podemos ubicar rápidamente. Él es de Panamá, es experto en finanzas climáticas y seguros climáticos. Él es español. Es español. Nada más que está radicando en este momento en Panamá. Pero es precisamente la persona que fundó el Fondo Verde del Clima. Ajá. Imagina el personaje que vamos a tener. Él fundó el Fondo Verde del Clima, es decir, una cartera multimillonaria, ¿verdad?, para todos los países del mundo. Entonces,
seguramente... Importante. ¿Verdad? Sí, tenemos a una persona de altos quilates que nos puede hablar específicamente de esas líneas de crédito climático, de esos seguros. Trabaja directamente con el Banco Mundial, con el BID. Estamos frente a un personaje, ¿verdad?, muy ilustrado en esto. Y ya voy a tener a César. Estaba dándole yo un espacio para que apareciera don Javier Manzanares, pero seguramente ya en los próximos minutos se va a conectar. Y justamente me estaba llamando. Ya lo tenemos. Ya estamos probando el audio, me dice, y todo. Bueno, pues vamos a ir con la pregunta central de hoy en Frente a Frente con Lorena Betanco. Frente a Frente presenta el tema del día. Buenos días, licenciado, también a nuestros invitados y al pueblo hondureño. En pantalla, el tema de hoy, y queremos que usted pueda dar su opinión a través de nuestras redes sociales. Damos lectura. ¿Contra qué desastres está asegurada hoy Honduras? ¿Por cuánto dinero? ¿Y qué tendría que ocurrir para que cobremos? Leo una vez más la pregunta de hoy. ¿Contra qué desastres está asegurada hoy Honduras? ¿Por cuánto dinero? ¿Y qué tendría que ocurrir para que cobremos? Esa es la pregunta, el tema de hoy en Frente a Frente. Le invitamos a que pueda interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. Frente a Frente HN, nuestro WhatsApp 97736065, en YouTube, Televicentro Noticias y también en TVC Play. Frente a Frente presentó el tema del día. Ok, ¿qué ocurre aquí cuando viene un huracán? El gobierno declara emergencia, modifica el presupuesto, solicita préstamos, espera cooperación internacional y comienza la reconstrucción. Así es esto. Luego vienen que se desviaron muchas de las ayudas, que se las robaron. Típica Honduras. Ustedes saben que así es esto. Sí. Ok, ¿a dónde quiero llegar? Con las nuevas herramientas financieras que intentan hacer exactamente lo contrario. Y por eso voy a presentar en unos segunditos a don Javier Manzanares, un ciudadano español que en este momento está en Panamá. Y esto es una iniciativa del Banco Mundial que plantea combinar distintos mecanismos dependiendo de la frecuencia y gravedad del riesgo. Fondos propios para eventos pequeños, créditos contingentes para emergencias mayores y seguros reaseguros o bonos catastróficos para acontecimientos extremos. Y miren lo que me he encontrado. El seguro paramétrico no funciona exactamente como el seguro tradicional. Supongamos que Honduras contrata protección contra lluvia extrema. En lugar de esperar semanas o meses para enviar peritos a calcular cuánto se perdió, el contrato establece anticipadamente un parámetro. Por ejemplo, si la lluvia acumulada supera determinado nivel en determinada zona, se activa el pago. También puede utilizarse velocidad del viento, trayectoria e intensidad de un huracán, cantidad de lluvia o determinados índices climáticos. Se alcanza el parámetro, se activa el seguro, llega liquidez rápidamente. Y me informo, ojalá que no esté equivocado, pero la información que yo tengo es que ya hicimos, ya utilizamos ese seguro. Honduras ingresó en 2023 al CCRIF, Servicio de Seguro contra Riesgos de Catástrofes en el Caribe. O sea que las personas afectadas ya recibieron ese beneficio. Bueno, se supone, o a menos que alguien se haya quedado con él. Según lo que sí. Bueno, pregunto yo porque me sorprende, porque soy parte del sector que hemos sido afectados por temas de cambio climático, en este caso por cuestiones de pérdidas por fenómenos naturales y a información nuestra nunca ha llegado una información de ese tipo. Mira, información del Banco Mundial señala que Honduras financió primas anuales de cobertura por exceso de lluvia dentro de sus mecanismos de protección financiera ante emergencias. Y este mecanismo del que te estoy hablando funciona como una especie de gran seguro compartido entre países. Agrupa riesgos, compra, reaseguro internacional y permite que un Estado reciba liquidez rápidamente cuando se cumplen los parámetros contratados. El mecanismo ha realizado pagos normalmente dentro de los primeros 14 días posteriores a los eventos cubiertos. Y
pregunté, y Honduras, cuando me di cuenta de esto, y Honduras está asegurada hoy por cuánto dinero y qué tendría que ocurrir para que cobremos contra otros desastres. Y ojalá que tengamos comunicación con el secretario de Agricultura. Pero el tipo de seguro de eso está coordinado por qué parte financiera. Tendría que estar involucrada la Secretaría de Agricultura. No, pero es que yo hace como unas 2 horas me indagué sobre esto, informé de esto, y yo digo, tal vez Dulio sabe. Es que a mí me pone curioso porque, vaya, si el que calla otorga, pues, en este caso a mí me pertenece explorar cuál fue el problema y por qué no llegó a información de los productores, porque si yo me quedo callado, en este caso, pues, puedo ser uno de los involucrados. No llegues a ese extremo, no llegues a ese extremo. ¿Cuántos productores están afiliados? Hay más de 5.000 productores. No llegues a ese extremo. El año pasado, por ejemplo, hace 10 meses exactamente, tuvimos lluvias torrenciales y pues murieron al menos 17 personas en Honduras, y los impactos, ¿verdad?, fueron catastróficos aquí de un día para otro en la capital de la República. Abarcaría también ese seguro paramétrico. Sí. Habría que ver de repente si hubo alguna pudo haber sido invertido en colchonetas o cuestiones de bolsas solidarias. Bueno, pero no lo socializaron. Si así fue, no lo socializaron. Pero bueno, miren, yo solo me he encontrado con este dato. Importante. Seguro que hay que investigarlo, Honduras ingresó formalmente al CCRIF en 2023 como 4º miembro centroamericano y adquirió una póliza paramétrica. ¿Qué rato me estaba dando a mí esta palabra con la tilde? Paramétrica. Contra exceso de lluvia. Vigente desde el 1 de junio de ese año, 2023. Y documentación reciente del Banco Mundial confirma que Honduras mantuvo esa cobertura durante los años de póliza, ya los dije, 2023, 2024, 2024, 2025, 2025, 2026. Estamos en el 2026, ojalá que esté vigente. El doctor Manzanares nos puede dar un norte. Y Honduras ya cobró 4.67 millones de dólares por la tormenta tropical Sara. Casi 5 millones de dólares. Y el dinero fue pagado dentro de los 14 días posteriores al evento. Fue el primer pago que Honduras recibió de este mecanismo. Estamos preocupados realmente porque, bueno, si la información dice que se utilizó para bolsas solidarias, para colchonetas, para combustible, para comprar lanchas, cosas así. Ahí ya no estamos involucrados los representantes. Yo jamás pensé que ustedes estaban involucrados en esto, ni creo. Bueno, no es que no creo, ni quiero vincular a otras personas mientras no siga indagando estos datos que se manejan a nivel de Banco Mundial. Voy a presentar al doctor Javier Manzanares, experto en finanzas climáticas y seguros climáticos. Doctor, es un honor, es un inmenso placer que usted haya atendido la invitación del amigo César Quintanilla. ¿Sabe que César es el comunicador más influyente que tiene Honduras sobre cambio climático? Y tenemos la fortuna en Televicentro que sea compañero de nosotros y que tenga conexiones internacionales, porque gracias, este hombre va a todas las cumbres, y que hoy nos haya posibilitado que una figura como usted, que hay que resaltarla, me dices que es el autor intelectual del Fondo Verde. Sí, el fundador. Lo comenzó el fundador. Oíme, de cero, con todos los países del planeta. Me estás hablando de palabras mayúsculas, por lo tanto, desde esta nuestra querida Honduras, doctor Manzanares, de 10-11 millones, que es la proyección que tiene el próximo censo de población y vivienda, le damos una cordial bienvenida y un sincero saludo. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la presentación, la introducción generosa. Sí, efectivamente, yo participé del Fondo Verde para el Clima, que tiene sede en Corea, y participé desde su inicio. Tuve varios cargos, fui director ejecutivo, fui subdirector ejecutivo adjunto y además también director financiero.
Pero yo creo que más importante todavía es que anterior a eso viví 5 años en Honduras, en Tegucigalpa. Es decir, estoy familiarizado con la conversación, con la comunicación. Trabajé para el Banco Centroamericano de Integración Económica 5 años como gerente de banca de inversión y desarrollo, y estaba siguiendo con mucho detenimiento la conversación que están teniendo sobre los seguros paramétricos. Yo además también soy consultor senior del Banco Mundial en financiamiento climático y mercados de carbono. Así que atento para poder debatir con ustedes, para poder participar de la reunión y aportar en la medida en lo que pueda. La temática de seguros paramétricos es apasionante, sin duda alguna. Yo quiero hacer aquí un pequeño inciso en que ustedes tienen un mecanismo financiero, una institución financiera que se dedica a emitir garantías recíprocas, es confianza. Se llama confianza, correcto. No lo pierdan de vista. Muy bien. No lo pierdan de vista porque es muy útil. Sí. Y además de eso, cuando tengamos un ratito, a mí lo que me gustaría es compartirles que hoy por hoy, en el fondo donde yo estuve, se aprobó una facilidad de más de 268 millones de dólares en el año 2021, en octubre. Les llamo la atención porque no se ha utilizado todavía. Solamente se han desembolsado 7 millones de dólares sobre eso. Y Honduras es país beneficiario. Es una facilidad que lleva consigo donación por más de 80 millones de dólares, que lleva consigo préstamo del Fondo Verde, préstamo del BCE y también una facilidad de garantías. Esto es para los países que comparten el corredor seco. La conversación de hoy en Honduras yo creo que va a ir muy dirigida, ¿verdad?, al corredor seco en Honduras. La facilidad está aprobada, señores y señoras que nos están escuchando. La facilidad está aprobada, hay que utilizarla. Y para eso pues, se lleva consigo el típico trabajo complejo de coordinar a las entidades que participan. Pero no tenemos que hacer una solicitud nueva. Repito, la facilidad está a disposición de Honduras y a disposición del corredor seco. Yo, si me permite, Renato, decirles que ya en el año 2021, en el corredor seco, se había identificado la cuenca del río Choluteca como beneficiaria de esta facilidad crediticia y de donación. Es más, hasta se identificaron 6 municipios que hoy día forman parte de la alerta roja. Y me estoy refiriendo, y leo porque no los conozco de memoria, pero me estoy refiriendo obviamente a Choluteca, a Duyuré, a Pacilagua, Marcovia, Morolica y Orocuina. Y disculpa si no he pronunciado bien. Solo Duyure. Los demás los pronunció perfectamente. Ah, perfecto. Los demás los mencionó perfectamente. Es Duyure, sí. Adelante, adelante, doctor. Bueno, pues les quería comentar que esto ya se identificó en el año 2021 y hoy por hoy, con el apoyo de la Secretaría de Agricultura y de la Serna, se podría estar canalizando una solicitud vía fast track, vía urgencia al BCE para que se puedan al menos utilizar, yo diría que entre 40 a 50 millones de dólares de forma urgente para el corredor seco de Honduras. Con esto aquí hago una pausa. Muchas gracias. Solo repítame porque usted remarcó. Honduras, ahí tienen eso, no hay que hacer trámites. Honduras, hagan acopio de eso. Y sentí en sus palabras y en su tono como una urgencia, como una pregunta, señores. Si tienen esos recursos ahí, ¿qué están esperando? Hábleme de qué recursos estamos hablando de nuevo, por favor, doctor Javier Manzanares. Sí, con mucho gusto. Voy a repetir, la facilidad completa para los países del corredor seco es de 268 millones de dólares. De esos 268 millones de dólares,
un monto le corresponde a Honduras. Mi observación, don Renato, mi observación es que de ese monto Honduras podría estar solicitando hoy día alrededor de 40 millones de dólares, de los cuales una porción va a ser en donación, otra porción va a ser en préstamo y otra porción va a ser en garantías. Este trámite, que es un trámite de solicitud al BCE, desde la Serna o desde la Secretaría de Agricultura, se puede comenzar a canalizar ya. No hay necesidad de esperar. Veo que, Esa era mi reflexión. veo que usted pasa al tanto de lo que sucede en Honduras. Veo que usted pasa al tanto de lo que sucede en Honduras y se lo agradezco. Porque dice, cuando afirma eso, es porque sabe la emergencia que están pasando 75 municipios. Y viene y dice, miren, de ese fondo del Banco Centroamericano en este momento, que son como 200 millones de dólares, Honduras pudiese utilizar 40 millones de dólares para esa emergencia. Lo pueden solicitar Serna y la Secretaría de Agricultura. En especies podría venir, en suministros podría venir otro porcentaje, pero ahí tienen eso. Así interpreté esa exclamación suya, doctor Manzanares. Correcto. Sí, señor, es correcto. Y yo creo que nuestro propósito hoy, y compartiendo en el debate con los colegas, yo creo que nuestro propósito es hacer esa llamada de urgencia, colaborar en la medida de lo posible cada uno de nosotros para intentar dar soluciones a lo que hoy se agudiza más, que es la seguridad hídrica, que es la captación y almacenamiento y riesgo eficiente, la agricultura resiliente, la restauración de cuencas. Eso es lo que yo creo que tenemos que poner el foco de manera urgente, porque si bien el Niño está golpeando a Honduras y en el mes de agosto así salen todos los indicadores, las proyecciones para septiembre son más graves, son más serias en sequía drástica. Sí, de eso nos va a hablar César Quintanilla. ¿En qué año o en qué periodo estuvo usted aquí en Honduras, doctor Manzanares? Sí, estuve desde el año 2006 al 2011, o desde el 2005 a finales del 2010. Bueno, ya estuvo mucho antes de que entráramos a ese seguro paramétrico. Yo me he sorprendido hoy y voy a ver si hay alguna reacción del gobierno, de la Secretaría de Agricultura. Sí, sé que no es de este gobierno, correspondió al gobierno de Xiomara Castro, de que pusimos una prima para este seguro paramétrico, que luego nos vino una tormenta tropical Sara, y que recibimos 14 días después, producto de este seguro, 4.67 millones de dólares. Pero tengo aquí al presidente de Prograno, uno de los hombres más influyentes en agricultura, y sorprendido me dice, Renato, por favor, y yo no conozco a ningún productor que haya recibido una rajita de esos 4.67 millones de dólares. Me dice sorprendido. Pero claro, usted no sabe si en efecto pagamos esa prima, estuvimos 4 o 5 años y le hemos seguido pagando. Sí, la adquirimos por las lluvias, no por la sequía. Creo que por la sequía es otro contrato, ¿verdad? Sí. Pero no sabe nada de esto. No, yo no estoy familiarizado. Sí. Bueno, déjenme ir a una pausa, luego vendría César Quintanilla, pero ahora todos quedamos inquietos. Sí. Con esos 4.67 millones de dólares tenemos que explorar. Claro que sí. Vamos a la pausa y volvemos. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Baterías Hankook y Platin con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras. ¿Qué tal? Buenos días, 7:30. El tráfico vehicular lo conoce en Frente a Frente, ubicados específicamente en el Boulevard Suyapa, a la altura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ve usted, el tráfico es bastante fluido.
en este sector de la capital. Si usted viene del Hospital Escuela, por ejemplo, y se dirige hacia la colonia Nueva Suyapa o se dirige hacia el mismo anillo periférico o la Basílica de Suyapa, este es el tráfico vehicular que se va a encontrar a esta hora del día. Es bastante fluido el tráfico por esta zona de la capital de Honduras. Tony Munguía les ha informado. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Baterías Hankook y Platin con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Cotiza de forma rápida y sencilla a través de nuestro sitio web farmafacilhn.com o realiza tu pedido llamando al 2280-4500. Queremos mostrarle lo que resalta hoy tunota.com. En noticias nacionales, la red no funciona sola. Piezas del caso Angie Peña bajo sospecha. Además, más de 30,000 hondureños retornaron deportados de 3 países en lo que va de 2026. También en temas nacionales, sequía profundiza crisis alimentaria en Honduras. Expertos piden acciones urgentes. Le invitamos a que usted pueda ingresar al www.tunota.com y se mantenga bien informado. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Y le recordamos la pregunta de hoy, el tema del día, para que usted pueda darnos su opinión a través de nuestras redes sociales. ¿Contra qué desastres está asegurada hoy Honduras? ¿Por cuánto dinero? ¿Y qué tendría que ocurrir para que cobremos? Leemos sus opiniones. Recuerde, Frente a Frente HN, también en nuestro WhatsApp 97736065. No, pero ahora pasemos la segunda. Pasemos la segunda. Es la información que yo tengo, ¿verdad? Lo peor que me pudiese ocurrir a mí, Renato, hubiese contrastado más eso. Pero yo creo que lo contrasté suficientemente. Ahora vamos con la segunda interrogante. Tenemos la segunda pregunta. ¿Quién sabe si Honduras ya cobró 4.67 millones de dólares de póliza por el seguro paramétrico con motivo de la tormenta tropical Sara en 2024? Doy lectura una vez más a la segunda pregunta. ¿Quién sabe si Honduras ya cobró 4.67 millones de dólares de póliza por el seguro paramétrico con motivo de la tormenta tropical Sara en 2024? Mientras hay un desenlace a esa pregunta, por favor, César, es que tú me has dicho desde hace unos 6 meses, póngale atención a octubre, va a ser el mes más tremendo que vamos a pasar por eso del fenómeno del Niño. Bueno, básicamente es que para octubre, noviembre y diciembre, es decir, los meses que tenemos por enfrente, el Niño, ya no como el Niño, sino como un super el Niño, y lo llamamos así con categoría super el Niño porque está ya rozando justamente la temperatura oceánica. Les comentaba yo antes del programa a nuestros invitados que precisamente el pasado viernes 21 fue un día que pasó inadvertido. Sin embargo, la agencia Copérnicus de Europa notificó que el promedio de temperatura global del planeta había alcanzado un máximo nunca registrado en 125,000 años. Esa tuvo que ser la noticia del planeta porque imagínense ustedes la energía que hay en el planeta para que mueva esa masa térmica de todo un planeta. Bueno, si usted se para frente al mar, no le encuentra fin. Y si usted se imagina todos los océanos del mundo y que le tire una métrica porque era 5, precisamente la 5ª generación que explora hora a hora, Renato. Recibe datos hora a hora del estado del océano y de la atmósfera. Le lleva como un expediente médico, así como cuando uno va al médico y al médico le lleva su expediente, no, si César padece esto. Así.
O sea, le lleva ese expediente e informó al planeta que habíamos alcanzado el pico más alto en toda la era de nuestra historia, desde que hay registros de temperatura oceánica. Vamos a poner en pantalla precisamente dos titulares, porque Honduras viene siendo golpeado constantemente. No nos vamos a ir muy atrás, nos vamos a ir 10 meses atrás. Así que le pido a la producción que ponga ese primer video de dos titulares que dice: lluvias dejan 15 muertos y más de 28,000 afectados en Honduras. Fecha 17 de octubre de 2025. Y ahora vamos a ir a la siguiente. En ese mismo video, lo dejamos correr, ahí está el segundo titular. Apenas meses después de estar contando muertos y también pérdidas, yo informaba eso. Si le pone audio, por favor. La fecha que tiene ahí, fíjese la fecha, 1 de enero, estaba informando yo que hacia Sudamérica íbamos a tener el fenómeno del Niño. En ese momento, ¿sabe qué me dijeron? Este siempre de extremista, siempre de amarillista. Esa fue la crítica que recibí. Incluso un funcionario dijo: no tenemos datos nosotros sobre eso. Ramón Matute entrevistó en esa ocasión. Entonces yo dije, qué increíble que no acatemos las alertas tempranas, porque cuando yo emito eso, yo no me paro irresponsablemente a decir algo que no tenga un sustento científico. Entonces, ahí decía yo exactamente, y mostraba ese gráfico, ya hay un 60%, señores, de posibilidad que desarrolle un fenómeno del Niño. Y desde ahí en adelante no dejé de informar que iba a ser un fenómeno del Niño fuerte, que incluso lo llegamos a llamar, que no es un término científico, Niño Godzilla, para que la gente entendiera la magnitud del fenómeno. Hoy, 7 meses después, lo estamos viviendo y todo el mundo anda corriendo. Todo el mundo anda diciendo: ¿por qué no hay agua? ¿Cuándo va a llover? Y lleno de preocupaciones y llenos algunos de optimismo, diciendo: no, pero ya llegan los meses de lluvia. Sí, vayan a llegar los meses de lluvia. Estamos a punto de llegar a esos meses de lluvia. Y la gente va a ver que llueve y va a decir: ya terminó. No, es que nosotros medimos la cantidad de lluvia que necesitamos. Y este hombre que es del campo sabe que si no llueve esa cantidad, entonces las pérdidas son millonarias. Y precisamente para lo que viene, vamos a ver las siguientes imágenes, pues nosotros no tenemos una buena proyección de lluvia. Sí, en efecto va a llover. Pero, por ejemplo, usted puede ver que las calles aquí en Tegucigalpa pues estén haciendo, bueno, lo que estamos viendo es justamente la imagen actualizada, ¿verdad? De cómo el fenómeno del Niño en esa zona roja, para que usted lo identifique, está calentando de una forma mayor ya a 2 grados de temperatura. Y en algunos sectores está llegando casi a 3 grados en ese ecuador caliente, en esa pila cálida. ¿Y eso qué significa? Que pues no hay desarrollo de nubosidad. El fin de semana justamente fue una muestra de lo que ocurre para nuestra zona de la vertiente del Pacífico, que abarca el sur, parte de municipios del occidente, oriente y también el área central. Pero mira, lo que queremos saber es si va a llover o no va a llover. Exactamente. ¿Va a llover o no va a llover? No, es que va a llover. La pregunta no es va a llover o no va a llover. La pregunta es... La pregunta, claro. No, espéreme. Pregúntale a la gente que está preguntando. Correcto. Pero aquí la pregunta no es va a llover o no va a llover, porque no es que las lluvias desaparecen. Va a llover, pero no en la cantidad que esperamos. Ok. Por ejemplo, muy bien. Le doy una respuesta. Muy bien. Para que nosotros recuperemos las represas que nos tienen angustiados, que están en picada, en caída libre, va a llover. Nosotros el pronóstico que tenemos es que podríamos llegar, si septiembre y octubre son más o menos buenos con un fenómeno del Niño encima, a 280 milímetros. ¿Cuánto precisa para todo el área central? 280 milímetros. ¿Cuánto precisa para que se llenen estas represas? 300 milímetros sostenidos. Y si yo le digo que 280 milímetros es el máximo que pueda llover en el área central, solamente el 25 o 35% puede escurrir hacia esa represa. Entonces, definitivamente no se van a recuperar. Pongamos la tabla precisamente que nos muestra por regiones lo que esperamos para estos próximos meses, porque sí, es muy válido lo que usted dice. La gente quiere saber, ¿llueve o no llueve? Entonces, pongamos por favor esa tabla. No, y lo que estás diciendo tiene relación con lo que han dicho otros expertos, que 2027 puede ser peor que 2026. ¿Correcto? Bueno, de hecho la NOAA ya dijo que 2027... Vamos con las gráficas de César, por favor. 2027 será el año más cálido de la historia. Mire, de septiembre a diciembre de 2026, así es el panorama para Centroamérica. Bajo lo normal seco, ahí está todo lo que representa para el
el oeste de Panamá, que ya anunció desde el jueves pasado Panamá que comienza a restringir el paso de barcos. Ya es un tema económico fuerte por el descenso del caudal del canal de Panamá. Ya hay un impacto sobre la parte oeste de Costa Rica, de Nicaragua y particularmente, mire, el impacto en Honduras, El Salvador y Guatemala, el Triángulo Norte, es verdaderamente catastrófico bajo ese escenario del niño muy fuerte. Y observemos ahora la tabla que nos muestra específicamente los valores en milímetros de la precipitación. Si lo ponemos en pantalla, por favor, porque ustedes pueden ver el sur y centro. ¿Por qué decimos que entra en fase crítica? Por esto. Entonces aquí está la respuesta a la pregunta de Renato. ¿Llueve o no llueve? Zona sur. Se espera en un promedio histórico, donde no hay niño, 700 milímetros de septiembre a diciembre. Pero en un escenario del niño fuerte, que es el que tenemos, solo esperamos 280 milímetros. La diferencia es abismal. La caída estimada es de 60%. Sí. Entonces el nivel de riesgo es crítico. Claro. En la zona central, compuesta por Francisco Morazán y Comayagua, promedio histórico 620 milímetros. El escenario con el niño fuerte 280 milímetros, menos 55%. Lo que nos dice César con ese promedio histórico es lo que ha llovido normalmente. Lo que llueve en un año normal. Correcto. Sí. Lo que llueve Pero miren, de septiembre a diciembre. Todo lo que ha descendido con este problema del superniño de Godzilla. ¿Cómo le llamas tú? Bueno, se le dice el niño Godzilla, pero no es un término científico. Pero sí supera el niño. Y supera el niño es específicamente cuando ya supera los 2 grados de temperatura. Entonces, en el occidente, la reducción del 40% para estos próximos 4 meses es un nivel de riesgo alto y los que se salvan son los que viven en la zona norte y el Caribe, en Atlántida, Colón, Cortés, porque de 1.150 milímetros esperan recibir 920 milímetros y es una reducción del 20%, que es un riesgo moderado y ellos han estado recibiendo lluvia. Escuchaba a un experto la semana anterior que todo lo que está pasando en este corredor seco, Francisco Morazán, Choluteca, Valle, ¿qué otro departamento? Son 4 o 5 departamentos, Comayagua. El Paraíso. El Paraíso. La Paz también. Miran, tienen el temor que se esté extendiendo para Occidente. Sí, para Occidente. Claro. Para Occidente. Ahí va hacia Occidente. Es que eso abarca toda la vertiente del Pacífico. Por eso mira El Salvador también metido ya en una situación crítica y El Salvador ya está con máquinas quitándole la sal al agua. Pero eso solo funciona en la zona costera, porque tiene esa escasez hídrica. Entonces, la proyección, por ejemplo, la gente de la OMAPS tiene la esperanza que en estos meses se recupere un poco. Y pero yo escuchaba la entrevista. ¿Con una tormenta tropical o con un huracán? Ellos les hablaban de 2 fenómenos, recuerda. Le hablaban de dos que tenían identificados 2 fenómenos. No son 2 fenómenos específicos así. Más es que están confiados en el histórico. ¿Y cuál es el histórico? Que la zona intertropical de convergencia de lluvia y que las ondas tropicales lleguen cargadas de agua desde el Pacífico. Pero eso puede suceder en un año normal. En un año con el niño, lo que sucede es que la onda tropical 31 que pasó el fin de semana es la que voy a poner de ejemplo. Son fenómenos como una V invertido, para que la gente se lo imagine. Es una V invertida con una estructura vertical. Lleva cantidad de humedad en una onda normal. Y cuando pasa, entonces da una circulación de viento. Pero usted escucha, en tal lugar se cayeron unos techos, pero no pasa en todo, ¿verdad? Porque es un impacto así ondulatorio de vientos. Y deja una descarga de lluvia pasajera, pero es una buena descarga. Pero estas ondas llegan totalmente con la estructura rota por la anomalía que tenemos de vientos en altura. Entonces lo que hace que estas ondas tropicales busquen hacia el norte. ¿Por qué? Usted escucha, se inundó Choloma anoche, y es que en Tegucigalpa, la zona sur, nada de lluvia, y pasó la misma onda, que normalmente dejan más lluvia aquí que en el norte, y están corriendo allá, huyendo de esa pila cálida y de ese aire seco que está subiendo desde el Pacífico. Entonces, vamos a ir a un escenario de la segunda etapa de lluvia en Honduras, que abarca septiembre, octubre y noviembre, y no va a esperar lluvia usted hasta noviembre, sino que se va a recortar rápidamente. Es decir, comienza a llover el próximo mes, desde la segunda quincena, y luego se recorta a finales de octubre. Ya en noviembre no espere lluvias. Para nuestra zona sur, centro y parte del oriente, que son los municipios y departamentos que están en ese estrés hídrico. Entonces, aunque yo quisiera ser optimista,
no puedo ser optimista porque ya me están diciendo todos los datos, el modelo, los datos multimodales, es decir, todos los modelos globales coinciden en lo mismo. Entonces yo no puedo decir algo diferente a lo que la ciencia está diciendo. Entonces, aquí el punto es que va a pasar el fenómeno del Niño, se está proyectando que el otro año será el más cálido de toda la historia de la humanidad y cada escenario que vaya por enfrente será aún más fuerte, con golpes, con exceso de lluvia o también olas de calor que ya están matando personas en nuestro país y que las tuvimos en mayo y junio. ¿Se acuerda que usted me decía, cómo va, César, cómo va la zona intertropical? Incluso compañeros del noticiero me entrevistaron sobre eso y les decía, no espere lluvia en mayo. Y comenzaron a llegar allá esporádicas en junio. Es decir, hemos venido siendo golpeados recurrentemente por diferentes fenómenos, desde exceso de lluvia, olas de calor y sequía extrema ahora. Entonces, que se prepare el doctor Javier Manzanares y en un escenario de esto que nos está planteando su amigo y nuestro amigo César Quintanilla, cómo debemos reaccionar los estados, doctor. Pero antes quiero que escuche a un alcalde cercano a Tegucigalpa, que estoy seguro que usted visitó Santa Lucía muchas veces en los 5 años que vivió en Tegucigalpa. ¿Se acuerda de la lagunita verde esa? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Y Tulio Medina, que es el presidente de Prograno. ¿Cómo reaccionan estos dos hombres característicos del reflejo de alcaldes y de productores de granos ante la situación que nos está planteando? Por eso este asunto de los seguros paramétricos me ha llamado la atención. Si no nos vienen lluvias y el Estado no tiene suficientes recursos para enviarles esas bolsas y la ONU no tiene suficiente dinero para regalarnos $80 millones nuevamente, ¿cómo vamos a enfrentar esto? Así es. Pausa y volvemos. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Lo mejor en el Festival de Marcas. Renueva cada espacio con calidad y estilo. Descuentos adicionales en tus compras al crédito con Credioportunidad. Agradecemos sus opiniones a través de nuestras redes sociales. También les recordamos que estamos en YouTube, Televicentro Noticias y en nuestra página web televicentro.com. Damos lectura a los mensajes que nos han enviado a través de WhatsApp. Dice, el problema está que todo este dinero que habla el español se lo roban los políticos y con lo que dejan lo invierten mal porque no saben qué hacer con él. Buen programa, muestre la realidad del país. Seguimos dando lectura a mensajes que tenemos esta mañana. Muy buenos días, ¿qué cantidad hay disponible en bonos verdes? Pregúntele al señor Manzanares. También nos dicen en otro mensaje, por acá, nos dice, dinero y más dinero que nadie ve. Pobre Honduras, nadie da una solución real para todos estos problemas. Me gusta su periodismo. También, otro mensaje, otro televidente nos dice, por aquí nos dice, en este mensaje, aquí sabemos que Honduras ha pasado por varios desastres climáticos y ayuda de muchos países, pero aquí las ayudas nunca llegan a las personas afectadas. Tiene que haber una organización que fiscalice ese dinero. A veces los coordinadores se quedan con todas esas ayudas. Ellos solo ayudan a familiares y amigos. Y también agradeciendo a César Quintanilla, que desde el año pasado nos avisó de este fenómeno y me preparé con semillas que son resistentes a sequías y cosecha rápidas. Gracias, buen día nos dicen. Seguimos recibiendo sus opiniones. Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Lo mejor en el Festival de Marcas. Renueva cada espacio con calidad y estilo. Descuentos adicionales en tus compras al crédito con Credioportunidad. ¡Wow, hombre! Por favor, lo que me escribe Julio Quiñones. Julio Quiñones es un alto funcionario de la Municipalidad del Distrito Central. Me acaba de enviar un mensaje que me dice, buen día,
como información relevante. Vamos a ver si lo ponemos en pantalla, por favor. Como información relevante, recién fuimos a Alemania con el alcalde Juan Diego Zelaya. Seremos la primera ciudad de Centroamérica y uno de 10 de Latinoamérica que vamos a suscribir el seguro paramétrico para esta ciudad a partir del próximo año. Iniciativa respaldada por el KfW Eichley. Aquí sí me perdió. KfW de Alemania. Ah, es la alemana, ¿verdad? Sí. KfW Eichley. Sí. ¿Eichley? KfW es alemana. ¿Es lo mismo? No, pero Eichley. Eichley no sé. Bueno, vamos a averiguar. Vamos a averiguar. Está bien, Julio, excelente. Muy bien. Pero tanto Dulio como yo estamos incómodos. Incómodos. No podemos salir de nuestra incomodidad si es que conseguimos ese seguro en el 2024 por las lluvias cuando vino la tormenta tropical Sara. Claro, pagamos una prima. No sabíamos que iba a venir una onda tropical o un huracán, pero vino la tormenta tropical Sara y dejó afectaciones. Pero lo que preocupa es que hay un desembolso, que hay un pago. ¿Y por qué crees que estoy preocupado yo también? Por eso. Tengo dos preocupaciones. O que me desmientan, pero es lo que yo he investigado. O que hayan desembolsado, o que hayan desembolsado esos 5 millones de dólares y no sepamos quién se quedó con ellos. Mejor que lo desmientan, ¿va? Mejor que me desmientan. Ese aunque luego me lleven a los tribunales. Para el caso, en los productores de arroz, que nosotros tenemos una buena representatividad en Colón, perdieron el 100% de los cultivos. Yo me fui a sembrar arroz 120 manzanas a Colón. Y mire, la parte más seca que tenía esa zona era el alto de este techo acá, más de 2 metros. Y ahí se embauló todo el agua y ahí estuvo 3 meses para volver a bajar ese nivel de agua. Esas fueron pérdidas totales, 100%. Y el gobierno fue Copeco, fue la SAC, fue Banadesa, todos levantaron un informe técnico y lo entregaron a las autoridades. Y ahí no pasó nada, hasta ahí llegó. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Ahí no hay más información. Si estaba ese seguro y está el desembolso, que lo primero que hubieran hecho, enséñenme los análisis técnicos del informe de campo que se hizo por medio de Copeco, por medio de Banadesa y la Secretaría de Agricultura. En lanchas anduvieron allá, todos los técnicos. Y eso pues fue verífico de las pérdidas y todo, pero yo considero que tendría que haber sido una de las zonas que se hubiera tomado en cuenta para ver cómo se... Mira, y te voy a decir algo, con todo lo que hemos informado, yo me estoy preguntando ahora mismo contra qué desastres está asegurada hoy Honduras, por cuánto dinero y qué tendría que ocurrir para que cobremos. Está diciendo Julio Quiñones que fue a Alemania con Juan Diego y que ya van a pagar una prima para pertenecer a este seguro. ¿Estamos asegurados contra qué desastres? No sé. Puede ocurrir una catástrofe, perder Honduras millones y que el seguro no pague porque no se activó el parámetro. Fíjate que este es uno de los grandes riesgos del seguro paramétrico, el llamado riesgo de base. Puede existir daño real, pero si el índice contratado no alcanza el umbral establecido, el pago puede no activarse. Bueno, si es que... Bueno, que la cuestión de los seguros así es. Es que así es los seguros, pues. Y otro. El Banco Mundial documenta precisamente un modelo de este tipo en Guatemala. El gobierno financia una póliza que cubre a pequeños agricultores frente a exceso de lluvia y sequía. Cuando se activa el índice en determinada zona, los pagos llegan directamente a los agricultores beneficiarios. El programa alcanzaba a unos 100,000 productores familiares. Esto en Guatemala, mira. Pero de Honduras, ¿qué más relata ahí? Ya te digo. ¿Y cuál es la solución en Honduras? ¿Por qué seguimos entregando ayuda después de que el campesino pierde la cosecha en vez de asegurarlo antes de que la pierda? Oíme, llegan con bolsitas, con un poxicle. Bueno, yo estoy ironizando ya. Oíme,
Y eso va a solventar el problema del campesino. Julio, tú que eres de pueblo, yo que soy de pueblo, ¿qué reflexión tienes? Bueno, Renato, mire, hoy por hoy sabemos que muchos especialistas manifestaron con anterioridad, con tiempo, que no se sembrara en ciertos municipios por el hecho de lo que se venía. Pero nuestros agricultores sembraron por fe y por tradición. Hoy se está viviendo situaciones bastante difíciles, complicadas. Le comentaba 71 municipios, o 75, perdón, en alerta roja. Pero ya 71 están en alerta amarilla y 88 en alerta verde. Y si usted analiza la situación en todos los municipios, casi la situación es similar. ¿Qué sucede? El hecho es que, claro, tenemos algunos municipios, como el caso de Santa Lucía, que sí afectó a nuestros productores agrícolas. Pero nosotros tenemos, gracias a Dios, otras oportunidades como el turismo que nos ayuda a generar un poco de recursos. Pero lo que sí nos afecta es el hecho del agua para subsistencia, ¿verdad? Porque las juntas de agua, que son las que administran el sistema de Santa Lucía, si el rango de llegada del agua a cierto lugar era, por ejemplo, en las aldeas, 2 o 3 veces a la semana, hoy es una vez a la semana. En el casco urbano donde yo vivo, originalmente era una semana. O sea, si usted llega a vivir en Santa Lucía, en el casco urbano, tiene que saber que tiene que construir algo para abastecer agua por una semana. Una semana. Sí. Pero hoy llega a 12, 15 días. Oíme. ¿Me entiende? Por esta situación. Y el problema es, Renato, que hemos escuchado en algunos municipios, por ejemplo, donde en su momento no había problema porque un municipio extraía el agua de otro municipio. Hoy por hoy ese municipio está queriendo recuperar la fuente para poder aliviar la situación en su municipio. El hecho de lo que usted menciona, se ha identificado algunos municipios que están en situación complicada y sabemos que desde Copeco, el ministro Reinaldo Sánchez, pues ha hecho alguna asistencia con alimentos, pero como menciona César, hoy estamos en dificultad y el próximo año. Y esta es una situación de recursos que no hay la gran cantidad. Se ha llevado alivio porque yo formo parte de la Junta Directiva de AMON y agradecemos en este momento el hecho que del gobierno estén tomando en cuenta al AMON para poder servir como enlace, para poder apoyar y que desde los municipios se asignen asesores o como le llamamos enlaces técnicos, porque también se trata de identificar las personas que en realidad necesitan el apoyo, ¿verdad? Pero hoy por hoy, si puede ver, yo envié algunas imágenes, ahí estamos viendo, mire ese niño, mire eso, son imágenes que me han compartido compañeros alcaldes y alcaldesas, por ejemplo, de Liure, de Oropolí. Mire la situación, mire qué dramático. Cuando antes, temporada de vacaciones servía para ir a nuestro pueblo, la gente que vive en la ciudad regresaba a compartir esto tan bonito en los ríos, a cosechar. Hoy por hoy esto es una tragedia. Y el problema con nuestros productores es que de primera siembran, una parte de la producción la venden para tener algún recurso, y luego sembrar de postrera, ya en la postrera pues guardan para el consumo. Hoy no hay nada. Mire, históricamente, ¿qué ha producido Santa Lucía, Julio? Maíz, frijoles y también producimos... Pero para subsistencia. Para subsistencia, maíz, frijoles. No, subsistencia. Pero sí tenemos productores de repollo, de tomate, de chile, que esto ha afectado. Pero tu gran problema en este momento es el agua. Subsistencia, agua para subsistencia. Agua. Así es. Sí. Usted sabe que Santa Lucía, por la cercanía con Tegucigalpa, pues se ha convertido en uno de los municipios con mucha atracción para que lleguen las personas a vivir, y eso es lo que nos está afectando. Tulio, tú que eres presidente del programa, el grave problema es la falta de agua, ¿no? Sí. Ese es el grave problema, ¿no? Sí. Y el problema es que ya para ganado, para subsistencia, y para las comunidades como tal se necesita un porcentaje, pero ya para producir en una forma industrializada necesitamos reservorios como, no sé si ustedes han visto reportajes de Brasil, que hay unos reservorios extremadamente grandes que permitirían desarrollar los cultivos. Mire, yo le voy a decir una cosa, es exagerada la comida que sale del Valle Jamastrán hacia la zona sur. 4 rastras diarias de comida de silo de maíz. ¿Y eso son los proveedores? Son los productores que tienen sistemas de riego. Pero en mi caso personal, yo tengo 3 pozos elaborados, pero son artesanales, pero ya solo estoy utilizando 2 porque... El otro ya no te suministra. Ya no está... ¿Cuánto sacas por minuto? ¿Cuántos galones? De los 2 pozos que todavía te funcionan. Esos están ahorita generando 110 galones por minuto, pero... Oíme, pero son buenos pozos. Son buenos pozos. Bueno, lo que pasa es que son artesanales. Que si fueran industriales, yo les juro que anduvieran por 400. Me dices que son artesanales porque ¿cuántos son los piezas abajo?
son 7, 9 por 3, 27, 30 pies. Con 30 pies saca 120 galones por minuto. Oíme, si yo tengo uno con una inversión de 400,000 empiras, que por 375 pies saco 10 galones al minuto. No, si yo estoy al nivel freático, estoy a 2 metros. Vives en una zona espectacular. Sí, claro. Oíme, si el gobierno decidiera invertir, y la inversión que iban a hacer hace unos como 10, 15 años se quedó en la nada, ¿verdad? Con un préstamo exterior. Mire, le voy a contar algo que pasó ahí. Los gobiernos siguen saludando siempre con el proyecto de río del Comayagua. Es el único que tiene el gobierno referente. De ahí todo es una lucha de los productores como personas naturales. Quiero agradecer, porque ya el sábado comenzamos a entregarle a más de 250 productores cinta de riego, pero es para los que tenemos ya pozos, que tenemos la fuente de agua, la tubería, y que estamos necesitando de cinta, porque la cinta es uno de los materiales perecederos, porque hay que reemplazarla cada ciclo de cultivo, porque el ratón la daña, se obstruye por goteo, y entonces esos productores están siendo abastecidos con cinta de riego. Esos son los productores que están picando maíz, están cosechando ahorita, van a volver a sembrar, otros que tienen maicitos ahí, pero va con riego, con goteo, y no hay ningún problema. El problema grave está de que, mire, a mí ya se me restó un pozo, y a otros también lo mismo le está pasando lo mismo, a muchos nos está pasando lo mismo. Entonces eso va a permitir dos cosas: bien reducir área, o reacción del gobierno para inmediato ir a hacer pozos industriales para volver a normalizar la demanda de agua que tenemos en la región. Pero hay que ayudarle a esta gente que aún está en una zona altamente con buenos porcentajes de agua, buenos potenciales de agua, y a ponerlos a producir, porque el país... Pero mira, hay un riesgo, esta agua se acaba también. Claro. Esta agua se acaba, esta agua subterránea se acaba. El 100% de agua que va superficial de los ríos, aquí se desperdicia en este país. Y son miles de años que tarda en filtrarse, no es de la noche a la mañana. Y con este tema del calentamiento global se está extrayendo, se está evaporando esa agua. Yo le pregunto, este año tenemos fenómeno del Niño, pero el año pasado tuvimos el fenómeno de la Niña, que representa mucha agua. Entonces, ¿por qué le digo eso? Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Tuvo pérdidas o no tuvo pérdidas? Yo tuve que picar 26 manzanas de maíz el año pasado. Exactamente, en un año que era de mucha agua. Normal. ¿Sabe por qué? Y aún así porque el maíz es uno de los ciclos más prolongados. El maíz, el arroz. El frijol de repente menora como unos 20 días. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando el maíz llega a la curva que demanda más agua, entonces estamos como a 44 días. Pero si ahí comienza a parar hoja y reventamos nosotros mismos. Al reventar no poliniza porque no le llovió, y ahí es donde se cae el cultivo. Ya le pudo haber llovido, tenía toda la asistencia técnica, toda la cobertura que necesita un paquete tecnológico, y ahí si no le llovió, no poliniza y se queda en puro lote la mazorca. No tenemos producción. Solo necesitamos, para fracasar en eso, solo necesitamos 16 días y cabal. Ok. Ahí está. Oíme, pero yo estoy impresionado. Mire. Con un pozo rural artesanal de 30 pies en el Paraíso, conseguir 120, ¿cuántos galones me dijiste por minuto? 120 galones por minuto. 120 galones por minuto. Ustedes viven en el paraíso, hombre. Claro. Ustedes viven, con razón le dicen el paraíso al paraíso. Ustedes viven en el paraíso. ¿Ya te imaginas si el gobierno con políticas sostenibles, lo que tú defiendes, lograra hacer inversión para aprovechar toda esa agua que se desperdicia porque va al río, lo que pudiésemos haber hecho del paraíso? Estoy impresionado. Estoy impresionado, te lo digo con conocimiento de causa. Y hay un punto. Yo excavé 375 pies para obtener 10 galones por minuto. De la única forma que puedes extraer agua así, deja que usted me está comentando, de la única forma que puede extraer agua, es que usted que me está comentando, es con un bombeo eléctrico. De ahí no puede. Pues claro que nosotros la hacemos con bombas de presión. Tienes que gastar en luz y todo para que la bomba te sube el agua. Porque la bomba de presión, si ya le baja más de 7 metros, ya no puede succionar agua. Mayor capacidad. Javier Manzanares, primero nos ha revelado hoy algo que Honduras debe saber. Que tenemos ahí con fondos del Banco Centroamericano al menos 40 millones de dólares para hacerle frente a esto. Que yo sepa, yo no he leído ni he transmitido
que hayamos hecho alguna solicitud para aplicar a esos fondos. Pero la solicitud ya está hecha, dice él, no es necesario solo hacer el trámite para obtener los recursos. Sí, no, ya hay 200 millones de dólares, pero no sabe si Honduras ha activado esos 40 millones de dólares que le pudiesen en este momento servir para paliar un poquito las carencias que tenemos en los municipios que ya están en alerta roja, otros que están entrando en amarillo y otros que están entrando a verde. Por favor, Javier Manzanares. Sí, bueno, efectivamente, quizás unas palabras anteriores, porque las intervenciones tanto de Julio, de alcalde, como de Dulio y obviamente de César son todas súper valiosas. Pero que hoy día nos encontramos sobre todo en Honduras con una problemática al menos de tres frentes. La sequía, el estrés hídrico y la variabilidad climática. Cuando muy bien nos explicaba César al principio, no es un tema de que vaya o no vaya a llover. Si va a llover, es un tema de eventos climáticos que cada vez son más extremos. Cada vez la sequía es más extrema. Cada vez las precipitaciones son más extremas. Y ahora estamos hablando de que un año como el anterior, donde hubo lluvias, no hemos tenido la capacidad de almacenar ese agua que proviene de las lluvias. ¿Qué es lo que nos está faltando, Renato y colegas? Nos está faltando priorizar una serie de inversiones. Estas inversiones, ¿cómo podríamos hoy por hoy dar una respuesta rápida? Cuando digo rápida, me estoy refiriendo, hay disponible donación y disponible financiamiento para el corredor seco de Honduras, hoy por hoy ya aprobado. ¿Aprobado por quién? Aprobado por el Fondo Verde para el Clima y aprobado por el BECIE. ¿En qué consiste? ¿Yo qué es lo que sugeriría, Renato? Para ser más prácticos, creemos un equipo de trabajo, pidamos que participe la Serna, que participe la FAO. Digo FAO porque es la agencia implementadora de parte de este proyecto, ¿no? Que participe alguien del BECIE, participe la Serna, que participe la Secretaría de Agricultura, que participen los bancos locales, los cuales tienen línea global de crédito con el BECIE, y que pongamos a trabajar un equipo. Yo les digo, verdaderamente, si existe el compromiso, en 90 días hemos conseguido una liquidez para el corredor seco y para las inversiones, que es donde yo estoy apuntando. En menos de 90 días podemos conseguir un monto que yo creo que podríamos hablar de alrededor de 40 millones de dólares. ¿Para qué? Pues para paliar la urgencia de hoy, porque evidentemente hay pequeños agricultores que no pueden esperar a mañana. Hay que paliar la urgencia de hoy, pero hay también que acometer inversiones en cosecha de agua, en reservorios comunitarios y productivos, en sistemas eficientes de riego, en sistemas de información climática y alertas tempranas, en tecnología y apoyos a las MIPYMES, etcétera, etcétera. Es diseñar un programa, es ponernos a trabajar, es identificar cuáles son los jugadores que tienen que participar y, como señalaba también César, no hay que solicitar una aprobación. El monto ya está aprobado. Ese monto que comentaba Renato de 268 millones ya está aprobado para los países del corredor seco. Lo que hay que hacer es utilizarlo, y para utilizarlo hay que seguir un esquema coordinado que hasta la fecha y hasta donde yo sé todavía no se ha realizado. Muy rapidito por aclarar, y además porque puede ser del interés también del alcalde de Santa Lucía, la facilidad que nos presentaba Tegucigalpa es de la ayuda alemana, de la GIZ, la KfW, esa es la ayuda de agencias bilaterales alemanas, y CLEI
es una ONG, es una organización que reúne a los gobiernos locales y a las ciudades. Entonces, eso es lo que han presentado. Y luego, Renato, si me permites, en las preguntas se mencionaba algo sobre los bonos verdes. Yo creo que aquí un pequeño inciso porque sí, la Serna publicó una licitación allá por el mes de junio para el fortalecimiento de la regulación nacional de los mercados de carbono. Esta licitación lo que prevé es generar un reglamento, se llama Proyecto Conecta. Bueno, le hemos dado seguimiento y todavía no hemos visto avance. Creo que sería bueno pues llamar la atención en Serna a cómo va transcurriendo esta licitación, porque sí es muy importante para proteger la iniciativa privada en esos bosques. Esos bosques en manos del sector privado, de empresarios grandes y pequeños, que pueden generar bonos verdes, que pueden generar créditos de carbono. Y ya de hecho hay varias iniciativas en Honduras para la generación de estos bonos verdes que necesitan de ese apoyo también, de ese acompañamiento del gobierno. Yo sí que estoy familiarizado con dos de esos proyectos y estamos hablando de proyectos grandes de conservación, de restauración, de reforestación de áreas en la Mosquitia y otras zonas. Así que con esto, Renato, una pausa y encantado de participar en el debate. No, pero gracias, Javier Manzanares, porque esto nos permite explorar otras áreas. Nos permite ir a los bonos catastróficos. Un país puede transferir parte del riesgo de una gran catástrofe a inversionistas internacionales, ¿sabes? Y de la manera más sencilla. El inversionista coloca dinero y recibe un rendimiento atractivo. Pero claro, acepta una condición. Si ocurre la catástrofe definida en el contrato, puede perder parte de todo ese capital. Puede perder parte o todo ese capital y el dinero pasa a financiar la respuesta del país. Pero hay países que viven con estas herramientas. México, por ejemplo, consiguió mediante el Banco Mundial 420 millones de dólares de protección contra terremotos y huracanes mediante bonos catastróficos. O hay inversionistas que creen que pueden sacar rentabilidad de las catástrofes. México consiguió mediante el Banco Mundial 420 millones de dólares de protección contra terremotos y huracanes mediante bonos catastróficos. Y hay un ejemplo reciente. Jamaica tenía un bono catastrófico de 150 millones de dólares. El huracán Melissa cumplió los parámetros previamente establecidos y en noviembre de 2025, el año pasado, ni siquiera hace un año, se activó el pago completo de 150 millones de dólares. En mayo de 2026, Jamaica volvió al mercado y obtuvo una cobertura mediante bono catastrófico de 200 millones de dólares hasta 2030. Oye, son países pequeños, son islas pequeñas que no tienen la cantidad de habitantes de Honduras. Pero mira cómo piensan. ¿Podría Honduras trasladar parte del costo de sus huracanes al mercado financiero internacional en vez de endeudarse después de cada desastre? Pero es que yo sigo incómodo. Ya sé por dónde va. ¿Sí? Por ese, sí. Si realmente después de Sara recibimos eso de un seguro, 5 millones de dólares, que nadie sabe. Sí, sigo incómodo con eso. Y en estos momentos parece hilaridad. No, vamos a seguir investigando eso. ¿Cuánto le cuesta a Honduras cada año no estar suficientemente asegurada contra el clima? Eso más bien ya lo estuvieran adelantando. Oíme. 45 mil millones le costó con ETA y OTA hace 5 años. ¿Cuánto paga Honduras actualmente en seguros catastróficos y cuánto podría recibir? Primero, ni sabemos si tenemos los seguros. Y si hemos recibido, como asegura el Banco Mundial, al menos 5 millones de dólares después de Sara.
¿Por qué aseguramos edificios y automóviles, pero miles de productores pueden perder toda su cosecha sin seguro? Bueno, tú eres testigo. Y la perdemos, pues. Y aquí no pasa nada. ¿Podríamos asegurar masivamente a los pequeños productores contra la sequía? ¿Quién pagaría la prima, el productor o el Estado? Buena pregunta. En el 2023 fue el Estado que la pagó, hombre. Pero ahora ustedes no se dan cuenta si recibieron esos 5 millones de dólares. No, es que la figura de seguro agrícola hasta ahorita se deben implementar después del 2016. ¿Puede el seguro pagar aunque el productor no demuestre individualmente su pérdida? ¿Qué riesgo existe de pagar una prima durante años y que cuando llegue el desastre el parámetro no se active? Bueno, lo del seguro, como tú lo decías, Julio, siempre hay un riesgo. Sí, claro. ¿Debería Honduras crear un fondo permanente para catástrofes en vez de improvisar recursos después de cada emergencia? Ya días. Es lo que hemos hecho. Hace años debería tener un fondo directo para atender todas las... ¿Podría Honduras emitir un bono catastrófico como México, Jamaica? ¿Por qué no? Sí, claro. ¿Estamos financiando la prevención o solamente pagando la reconstrucción? ¿O solamente robándonos el pisto que nos llega cuando hay un desastre? Vamos a la pausa. Adicionales en tus compras al crédito con Credioportunidad. Doy lectura a sus opiniones a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y también le recuerdo que estamos en vivo y que puede interactuar en nuestro canal de YouTube Televicentro Noticias. También le invitamos a que ingrese al www.televicentro.com para ver nuestra transmisión en directo. Nos dice el televidente, esta crisis de falta de agua se soluciona moviendo población de la capital a otras zonas del país. No más construcción de viviendas en cerros de la capital. También nos dice otro televidente, a esta hora de la mañana, en cada gobierno se habla de mejorar la condición de nosotros los pobres y solo son endeudamientos que después pagamos con intereses altos. Tenemos más mensajes. A esta hora de la mañana dice, no sabemos nada de esos seguros que se hayan pagado representando los productores de granos básicos, camarón, palma africana, hortalizas, cítricos, café, ganadería, avicultura, Elías Villalta. También tenemos comentario a través de X, Frente a Frente HN. Ismael Ochoa dice, Honduras tiene seguros contra riesgos catastróficos del Caribe y Centroamérica. Sin embargo, en nuestra cultura, ante estas eventualidades tenemos que andar cautelosos y prestar atención a lo siguiente. El seguro es un instrumento de liquidez, no una garantía de que el dinero llegue a las víctimas. Su valor real depende de la calidad de las instituciones receptoras y de los mecanismos de control externos e internos. La prioridad deja de ser solo aumentar la suma asegurada y pasa a ser aumentar la transparencia y la trazabilidad del gasto postdesastre. La sociedad civil, la prensa independiente y los organismos de control se convierten en piezas tan importantes como el propio seguro. Agradecemos sus opiniones a través de nuestras redes sociales. Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao, lo mejor en el Festival de Marcas. Renueva cada espacio con calidad y estilo. Descuentos adicionales en tus compras al crédito con Credioportunidad. Nos está llamando la exsecretaria de Agricultura, la ingeniera Laura Suazo, para que ya no sigas con esa inquietud. Ojalá que aclare. No, ya estamos al aire. No, tranquilo. Honduras ingresó formalmente al CCRIF en 2023 como cuarto miembro centroamericano y adquirió una póliza paramétrica contra exceso de lluvia vigente desde el 1 de junio de ese año. La documentación del Banco Mundial que he revisado confirma que Honduras mantuvo esa cobertura durante los años de póliza 2023, 2024, 2024, 2025, 2025, 2026. Y Honduras ya cobró 4.67 millones de dólares y esto ocurrió con la tormenta tropical Sara. Entre el 14 y el 19 de noviembre de 2024, que superaron el parámetro establecido en la póliza hondureña.
No, fíjate que no hubo que esperar evaluación tradicional de cada puente, vivienda o cultivo destruido. El modelo determinó que el índice había superado el punto de activación. El resultado, 4.605.000 para Honduras. Y el dinero fue pagado dentro de los 14 días posteriores al evento. Fue el primer pago que Honduras recibió del CCRIF. Obviamente, por eso he dicho yo, es la información que yo he indagado. Y la exministra de Agricultura, Laura Suazo, nos va a aclarar este asunto como modelo, como herramienta para mitigar los desastres de esos fenómenos climáticos que nos dejan mucha lluvia o mucha sequía. ¿Cómo estamos ubicados y cuál es el rol de Honduras en esto? Adelante, exministra. Buenos días. Gracias, don Renato, y un saludo a quienes están ahí, el señor Quintanilla. De verdad que siempre soy una de sus seguidoras en todo el trabajo que realizan. Julio y el alcalde de Santa Lucía, don Julio, y también escuché al señor Javier Manzanares. Mire, yo me conecté hace unos minutos y creo que ustedes ya habían hecho un comentario, algo sobre unos fondos, sobre seguro y dónde están. Lo que yo puedo en este tema tan importante de cambio climático mencionar sobre seguros paramétricos es que fue precisamente en enero del 2025 cuando se aprobó y lanzamos el proyecto de microseguros paramétricos por primera vez en Honduras. Se hizo todo un trabajo de base en donde se elevó hasta el Consejo Nacional de Banca y Seguro. Quienes lo aprobaron nos apoyaron en todo ese proyecto. El líder de ese proyecto es el Proyecto Mundial de Alimentos. La Secretaría de Agricultura y Ganadería apoyó en todo el proceso, pero ellos lo hicieron con el Banco Banrural y también una organización internacional, creo que se llama Micro, y trabajamos, digamos que un año o más en todos los albores de la necesidad de un proyecto. ¿Por qué? Porque el tema de cambio climático, como Quintanilla nos lo dice a cada momento, es un tema ya que forma parte de esta era. Ya no es que el siguiente gobierno que venga va a enfrentar más sequía o más sequía. No, los comportamientos en muchos casos son cíclicos. Cada 3, 4 años vemos algunos patrones repetidos. Pero todos los que lleguemos a sentarnos a la Secretaría de Agricultura y Ganadería sabemos que una constante es cambio climático y que puede ser o sequía generalizada o puede ser en algunos casos inundaciones. En ambos casos daña la producción agrícola. O plagas. Y la producción agrícola por sí no está protegida con seguros. El primero que hemos aprobado en el país es el seguro paramétrico. Si no recuerdo bien, aproximadamente andaba en unos 2.000 lempiras el costo de comprar este seguro por un área para poner un ejemplo, un área de quizás una manzana o más de maíz, por ejemplo. Y lo que recuerdo que es un aproximado es que este seguro no tienen los técnicos que ir a confirmar si después de una tormenta como la Sara hubo o no daño, sino que es paramétrico. Con tecnología de punta, por información satelital, se descubre el daño del cultivo e inmediatamente se activa el seguro y el productor va y recibe su dinero. Ese es un avance bárbaro. Ahora, de dinero de $4 millones de Banco Mundial, de Banco el otro, no. En mi gestión no se ha recibido ni se ha manejado. ¿En qué año ingresó usted ahí a la Secretaría? En enero del 2022. Sinceramente, ¿no recuerda usted que Honduras haya ingresado formalmente al CCRIF en 2023? No, ese es otro tema y sí lo hizo. Recuerdo que hubo una información en el 2023 y ese es un tema importante. Es otro tema no desvinculado de agricultura, pero todos sabemos que cada año estamos expuestos a eventos extremos y Honduras es golpeado terriblemente cada año. No solo afecta a la agricultura, afecta infraestructura, vidas humanas, etcétera. Cuando pasa eso, entre octubre y noviembre, andamos como locos encontrando respuestas. Es casi obligatorio que Honduras se una a cualquier iniciativa que ayude a paliar el riesgo de eventos extremos.
Y eso no solo es para darlo a la agricultura. Recuerde que hay que abrir caminos y la seguridad y todo lo demás. Laura, pero Eso tengo lo una maneja información, CEFIN, porque Honduras ingresó formalmente al CCRIF en 2023 como cuarto miembro centroamericano y adquirió una póliza paramétrica, todo el programa me he equivocado con esto, contra exceso de lluvia, vigente desde el 1 de junio de ese año, que es documentación reciente del Banco Mundial, que confirma que Honduras mantuvo esa cobertura durante los años de póliza 2023-2026. Sí, es posible que lo siga manteniendo. Y en mi opinión, creo que es algo bueno para Honduras. Pero recibimos casi 5 millones de dólares después de Sara, de la tormenta tropical Sara. Eso lo tiene que informar y confirmar con CEFIN, igual en qué se utilizaron. En el caso de agricultura, no ha sido para agricultura y eso creo que es sumamente importante. Y si deben de haber fondos incluso disponibles para que Honduras no espere a que haya una catástrofe, sino para avanzar. Muy breve, quisiera resumirle al pueblo hondureño, ¿verdad? Y a todos, y especialmente los que están ahí, porque son líderes, que el tema de cambio climático ya no tiene vuelta atrás. Y en agricultura tiene un impacto fuerte. Sí. Por eso es que cuando, digamos, en nuestra gestión, desde el primer día se activó un comité para sequía o para inundaciones. Y lo que hicimos, que lo puede hacer todos los gobiernos, debería de hacerse, es cultivar, aún y en el espacio del corredor seco, hay pequeños ecosistemas o lugares donde hay agua, donde hay fuentes de agua. Pero Sara, sembramos. Ingeniera, es una ingeniera que le tengo mucho respeto, porque yo la conocí desde hace 15 años como profesora en la Universidad del Zamorano. Puede ser, porque la información que tengo es que Honduras cobró casi 5 millones de dólares. Que haya llegado el pisto a Finanzas, usted ni se dio cuenta y Finanzas no le dio un poquito a los que perdieron durante esa tormenta tropical Sara. No, es que miren, hay funciones específicas del Estado que las maneja cada secretaría. En el caso nuestro, ¿y por qué le digo? Porque trabajamos muchísimo para que se produjera, por ejemplo, frijol y también maíz. Pero lo hicimos con quienes tenían agua, también productores de lógica comercial que apoyan al país, independientemente de colores políticos, siembran. Entonces, al haber grano en el país, manejado a través de Banasupro, de Copeco, diferentes redes, se activa esa alarma de falta de grano y eso evitó que yo fuera a pedir, digamos, dinero a CEFIN porque está todo este desastre. No, Sara, pero lo que yo quiero saber, porque nos puede servir para este gobierno, para los subsiguientes, adquirimos un seguro de este tipo, recibimos casi 5 millones de dólares, el dinero es pagado dentro de los 14 días posteriores al evento de Sara. Entonces, si Honduras pagó un seguro contra lluvias extremas, llegó la tormenta Sara, la cantidad de lluvia superó el nivel pactado y el seguro pagó casi 5 millones de dólares. Yo quiero saber, porque Dulio me dice que él no se da cuenta de eso, el alcalde de Santo Lucía igual. Yo lo que quiero saber es si alguien se da cuenta si recibió un poquito de ese seguro. Vuelvo a repetir, fue la Secretaría de Agricultura, fue Copeco y fue Banadesa a verificar las áreas de perdición inundadas en la zona de Colón. Porque te acuerdas de Sara, ¿no? Sí, claro. Bueno, es lo que yo quiero saber, Sara. ¿Alguien recibió una rajita de esos 5 millones de dólares? Mire, así como usted lo pregunta, es un poco difícil responder, ¿verdad? Recuerde que son emergencias. Hay comunidades enteras que quedan incomunicadas, sin alimento, con una cantidad de acciones que hacer. En ese caso, Copeco asume una responsabilidad. Sí, pero el seguro no es para otra cosa que no sea para agricultura. El seguro debe ser general, no debe ser para agricultura. No, perdón. Si yo contrato un seguro para una emergencia producto de lluvias de un huracán,
Y los agricultores son los que están afectados. Permítame, el espíritu es eso. ¿Qué querías decir, Dulio? No, que si estrictamente el seguro es para siniestros y desastres naturales, para reactivar o respaldar pérdidas agrícolas, Copeco, SAC, Banadesa fueron a verificar esas pérdidas, la documentaron. Esa documentación tuvo que haber entrado de repente a finanzas y no hubo ninguna respuesta. Ahorita en este momento se celebró la publicación de un decreto de Banadesa y los productores que perdieron por Sahara les da cobertura a ese decreto. Y los productores de Colón. ¿Y por qué no fueron identificados y tomados? No, tal vez identificados, no porque se identificaron. ¿Por qué no fueron tomados en cuenta por ese seguro? Sí, uno supone, Laura, ingeniera, porque para mí mi respeto para la ingeniera Laura Suazo. Pero estaba en un gobierno atípico, un gobierno donde dominaba a alguien y dictaba las pautas. Entonces, si usted contrata un seguro para beneficiar a los productores cuando llega una lluvia torrencial y les arruina las milpas, uno se supone que quienes deben salir beneficiados son los agricultores. Si lo desvían para otro lado, ahí hay un fracaso en cuanto al espíritu para el cual se pagó esa prima para ese seguro, Laura. No, yo creo que sería irresponsable de nosotros hablar sobre un seguro y su uso sin tener a las personas que, pero el documento lo dice tomaron decisiones sobre eso, ¿verdad? Bueno. Yo creo que el comentario que ha dicho el señor ahí, por supuesto que se hacen análisis y todo de país con la CEPAL e incluso con fuentes externas. Pero mire, yo creo que es un buen tema para que lo averigüemos. Sí, Lo que sí debe del pueblo saber es que hay opción de microseguro paramétrico y que este gobierno no lo tiene que inventar para los pequeños productores, que puede ir a un banco y lo puede comprar, y que el resto de bancos en el país deben también de alinearse y ofrecer esos seguros paramétricos. Ese era un plan con Banadesa, que este año ojalá ya pudiera ofrecer ese seguro paramétrico, que es muy barato para los productores, pero se recupera, porque el problema que ha habido es que no se recupera para muchos que lo han tenido. El otro tema que es importante, Renato, es, por ejemplo, esto de la comida. Mire, hay variedades que son de ciclo corto y que son tolerantes a varios días de sequía. Nosotros con mi familia hemos sembrado en 70 días atrás frijoles y estamos comiendo frijoles nuevos y hay una gran producción porque es de esas variedades y donde hay un poquito de agua se aprovecha. Y yo creo que con lo que dijo también el señor Manzanares y con Quintanilla, que me uno a él en todo ese esfuerzo, debemos de crear un grupo que trabaje precisamente en esas líneas de país, sin intereses personales, y donde temas como esos salgan. El tema del café de 130 millones de plántulas que nosotros dejamos son variedades tolerantes a sequía. Y yo le aseguro que en 2 años y medio la producción de café va a aumentar, porque hubo una renovación del parque cafetalero. Pero hay otros temas que mencionaban allí también, el tema de riego. Mire, riego sigue siendo una de los problemas, pero también de las oportunidades. Y ese creo que hay que ponerle atención porque está todo el potencial para aumentarlo y los bancos pueden ayudar a los productores. Muchas gracias, ingeniera Laura Suazo, exsecretaria de Agricultura y Ganadería. ¿Sabes qué? Quedo todavía con un poquito más de certeza que nos llegó ese dinero. Pero que ustedes, los productores, ni lo olieron. Y posiblemente se invirtió en otras cosas, en otros desastres. Ajá. Pero ¿dónde tenés documentación que te asegure eso? No. ¿Lo tenés? Ni el gobierno lo tiene documentado de que le entregó a los productores X cantidad. Nada. Sí, es que lo que habría que identificar es hacia dónde iba dirigido, es decir, hacia los productores. Sí. No, pero está claro, César, está claro que a los productores. No, daño ocasionado por la catástrofe. Es que ese es un seguro que funciona para Centroamérica y el Caribe, específicamente, y va dirigido para terremotos, huracanes y lluvias extremas. Entonces habría que ver... Pero este es para lluvias. Exactamente. Este es para lluvias. Puede ser que se dirigió no necesariamente para agricultores, sino que para los que atender otras necesidades. De las inundaciones. Manzanares, así funciona esto. Tú que tienes bastante expertise en esto. Si compras un seguro por el exceso de lluvias, ¿se puede desviar para otras actividades?
No debiera, Renato. Claro, no debiera. lógico. Tiene que ir al objeto de aseguramiento. Tiene que beneficiar a los que han sido perjudicados. Pausa comercial y regreso. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Lo mejor en el Festival de Marcas. Renueva cada espacio con calidad y estilo. Descuentos adicionales en tus compras al crédito con Credioportunidad. Siga nuestra señal en directo a través de YouTube, Televicentro Noticias, y también a través de la página web www.televicentro.com. Damos lectura a los mensajes de WhatsApp, el 9773606065. Buenos días, dígamele al alcalde de Santa Lucía que no se olvide del chimbo, que él no es alcalde de Santa. También nosotros pagamos nuestros impuestos para que nos arreglen nuestras calles de El Chimbo. Tenemos más mensajes. Año tras año nosotros en los excampos bananeros, sector El Progreso, perdemos por inundaciones. Y damos lectura a un mensaje más que nos llega a través de nuestro WhatsApp. Nos dice: existe un fondo de áreas protegidas y es una piñata. A través de daño al arrecife en uno de los muelles de cruceros en Roatán, se aplicó un valor ínfimo por metro cuadrado de 0.60 centavos de dólar por el arrecife que destruyeron, más 40,000 metros cuadrados. Este valor se paga anualmente al Estado. Pregunte dónde está el dinero. El arrecife por sí solo tiene un valor natural de billones de dólares. Parte de las opiniones que tenemos en nuestras redes sociales. Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Lo mejor en el Festival de Marcas. Renueva cada espacio con calidad y estilo. Descuentos adicionales en tus compras al crédito con Credioportunidad. Ahorro Inteligente es presentado por Banco de Occidente. El 7 no se detiene. Ahorra y gana. Son 15 millones de lempiras en premios. Abrí tu cuenta ya. Imagina conducir por una carretera oscura y que de repente se te ponche una llanta. Si llevas un repuesto en el baúl, el problema se resuelve en 20 minutos y sigues tu camino. Pero si no lo llevas, te quedas tirado en medio de la nada. Esto mismo ocurre con tus finanzas personales cuando no tienes un fondo de emergencia. Esta reserva económica no es un dinero para irte de vacaciones ni para comprarte ese gusto de fin de semana. Es literalmente tu red de seguridad ante cualquier imprevisto de la vida diaria, desde una emergencia médica hasta la pérdida repentina de tu empleo. La regla de oro de los expertos en finanzas recomienda acumular un fondo equivalente entre 3 y 6 meses de tus gastos fijos mensuales. Eso significa que debes sumar lo que pagas en alquiler, servicios públicos y multiplicar esa cifra para saber cuánto necesitas tener resguardado. Lo ideal es mantener ese dinero en una cuenta bancaria independiente a la que usas todos los días, pero con disponibilidad inmediata. De esta forma, si el destino te sorprende con un gasto imprevisto, no tendrás que recurrir a préstamos con intereses sofocantes ni empeñar tus bienes para salir adelante. Bueno, reflexiones, Julio. Bueno, Renato, muchas gracias. De acuerdo a la información de Copeco, existen en el país en este momento alrededor de 1.328.000 hogares afectados, con una cantidad de población alrededor de 5.600.000 personas que están afectadas por esta situación. Así es que los alcaldes tenemos una oportunidad de oro en este momento, que vamos a recibir la maquinaria de este proyecto que creo que es fabuloso del gobierno central, del presidente Alfura, para poder
llevar alivio a nuestras comunidades. Mencionarle, Renato, que en el transcurso de 4 años la inversión que el gobierno está haciendo hoy en esta maquinaria esta maquinaria va a estar pagada y nosotros podemos reinvertir recursos de esto, lo que invertimos normalmente en nuestros municipios, en poder invertir en otro tipo de proyectos como lo es apoyar a nuestros agricultores. Yo sé que el gobierno central de Honduras, indistintamente del partido que esté gobernando, siempre está obligado a hacer transferencias a las municipalidades. Pero te quiero decir algo, yo siento, y lo digo muy personal, mis motivaciones, análisis, que esta es la mejor transferencia que algún gobierno de Honduras le ha hecho a las 298 municipalidades. Se pueden molestar los liberales, los libres, pero te voy a decir algo. Si los alcaldes manejan con honradez estas transferencias en maquinaria, ¿de qué consta el kit? Un vibrocompactador, una retroexcavadora, un motoniveladora que es el Patrol, 2 volquetas, una cisterna y en los municipios que se ocupe un tractor de oruga. Sí, lo manejan con honestidad. Y solo para cerrar, Renato, más o menos la inversión que vamos a andar realizando los alcaldes alrededor de 4 años anda alrededor a un poquito más de 5.000 millones de lempiras. Y de eso nosotros vamos a invertir en combustibles y lubricantes y en la mano de obra alrededor de 2.000 a 2.500. La diferencia que invertimos normalmente, podemos invertirla en otros proyectos. Claro. Yo solo quiero pedirle, Renato, aprovechar esta oportunidad, ya que no es parte del tema, pero sí quiero pedirle a nuestros compañeros alcaldes ese ahorro que vamos a tener y que se va a ver reflejado en el presupuesto del próximo año. Invirtámoslo en obras de infraestructura importantes, apoyemos para construir reservorios de agua, pero importante, invirtamos un pequeño porcentaje o un porcentaje en prevención de la violencia contra la mujer y la niñez. Para mí que esta es una de las mejores decisiones que el gobierno central, desde el retorno a la democracia, por mucho que griten liberales y libres, ha hecho esa maquinaria. Sin duda. Pero si no la utilizan bien, que los metan al mamo. Más de 2.200 si las utilizan equipos, para proyectos personales. Más de 2.200 unidades, Renato. Javier Manzanares, experto en finanzas. Un breve comentario, Javier. Sí, gracias, Renato y colegas. Pues no me gustaría terminar esta reunión sin recordar que también existe un fondo para pérdidas y daños al que Honduras puede aplicar. Tiene más de 800 millones de capitalización y se llama así, Fondo para Pérdidas y Daños, que es un fondo internacional. Yo, por otro lado, pues quizás enfatizar el comentario de la exsecretaria general de la posibilidad de constituir un grupo de trabajo. Renato, yo, si me permites, un desafío con la capacidad que tienes de comunicación, con la capacidad que tienes de difusión, el desafío de reportar a la audiencia con la frecuencia que vos consideres, de reportar que ese grupo de trabajo reporte a la audiencia cada semana, cada 2 semanas, cuando sea oportuno, sobre ese programa donde yo te digo que en 90 días conseguimos un monto importante de recursos para el corredor seco. Y te veo con el dedo de estar de acuerdo, de Victoria, encantados desde Alemanza, que es mi empresa de consultoría. Nosotros, un placer participar de manera pro bono. Ya capacitamos, hemos capacitado aquí, quiero que sepan, al